¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay 2. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero, ¿por qué 2 devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay 2, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas.
En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Ya es que yo te llamo, más a los que leemos todos. ¿Qué te entregamos, güey? Explícale, ¿puedo echar? Aquí se va a medir primeramente en los extremos de los transformadores. Y como se puede observar es de 27.3. Eso sucede porque los transformadores están en serie. Ahora se va a medir lo que viene siendo de un solo transformador y es 13.4 y se espera que del otro transformador sea lo mismo. Esto porque solo se está midiendo cada uno de los transformadores por individual. Ahora procedemos con medir las resistencias tanto de entrada como de salida. Empezamos con la resistencia de entrada.
El valor es de 63.2. Ahora la resistencia de salida es 2.5. La resistencia de entrada es mayor por un embobinado mayor que el de la salida. Ahora vamos a proceder con el segundo transformador, el cual la resistencia de entrada es de 63.8 y la resistencia de salida es de 2.5. Al igual que en el primer transformador, sucede por el embobinado, que es mayor de entrada que el de salida. Bueno, ahora vamos a medir lo que viene siendo la relación de la bobina primaria con la bobina secundaria. Del lado positivo. Y observamos que fue un valor positivo ya que está conectado. Ahora con el segundo transformador, igual hacemos la misma medición anterior.